el valor del conocimiento. Hablemos de la denominada verificación de aportes y la necesidad de que ésta se haga, so pena de no contar con la deducción sobre los pagos que se realicen a personas que pueden ser trabajadores independientes, contratistas, prestadores de servicios, en fin, hasta de la categoría empleado tributario de la nueva Ley 1607. Miremos qué dice la Administración de Impuestos recientemente, en el año 2014, en oficio de agosto, sobre este tema. Para efectos fiscales, si no está comprobado el pago a la seguridad social por parte del contratista, dará lugar al desconocimiento de la deducción. Pero revisemos este tema un poco más a fondo para entender de dónde viene la obligación y cuáles son las consecuencias. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante oficio 52431 de agosto de 2014, realizó un análisis respecto a si los pagos efectuados a un trabajador independiente constituyen o no una deducción en el impuesto sobre la renta y complementarios para la empresa y cuáles las condiciones que deben cumplirse. Lo primero que tenemos que hacernos es preguntarnos qué se requiere para la procedencia de este costo o de esta deducción cuando se trata de un trabajador independiente, de un contratista, de una persona que presta el servicio. ¿Qué se requiere para la procedencia de la deducción por pagos a trabajadores independientes o contratistas? Al respecto, el artículo 108 del Estatuto Tributario, en su parágrafo segundo, incorpora lo siguiente. Para efectos de la deducción por salarios de que trata el presente artículo, se entenderá que tales aportes para fiscales deben efectuarse de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. Igualmente, para la procedencia de deducción por pagos a trabajadores independientes, el contratante deberá verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social que le correspondan al contratista, según la ley, de acuerdo con el reglamento que expida el Gobierno Nacional. Lo anterior aplicará igualmente para el cumplimiento de la obligación de retener cuando ésta proceda. Observemos entonces que el parágrafo segundo del artículo 108 nos manda a que cuando trabajemos o cuando contratemos a un trabajador independiente, verifiquemos su afiliación y pago al sistema de seguridad social, según las normas vigentes, y allí está el problema. Y según la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, y allí está el problema. Hay una confusión monumental que veremos en otros foros académicos en el sentido de cuál es la base de cotización para estas personas independientes. Máximo el 40%, como lo dice la ley, el 40%, como lo ha dicho la Administración de Impuestos en reiteradas ocasiones. ¿Cuál es el reglamento del Gobierno Nacional que establece cómo calcular esa base? Allí está el problema. Miremos entonces la siguiente pregunta. ¿Qué tratamiento reciben las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral o legal o reglamentaria respecto de las contribuciones al sistema de seguridad social? El decreto 1070 de 2013, posterior a la ley 1607 del 2012, nos dice: contribuciones al sistema de seguridad social. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1393 de 2010 y el Estatuto Tributario en su artículo 108, la disminución de la base de retención para personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, legal o reglamentaria por concepto de contribución al sistema de seguridad social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará la respectiva factura o documento equivalente, copia de la planilla o documento de pago. Ahí está el documento que se requiere. Adicionalmente nos indica ese mismo artículo. Para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de los pagos realizados a personas mencionadas en el inciso anterior, el contratante deberá verificar que el pago de dichas contribuciones al sistema de seguridad social esté realizado en debida forma, en relación con los ingresos obtenidos por los pagos relacionados con el contrato respectivos, en los términos del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007. Aquellas disposiciones que lo adicionen, que lo modifiquen o sustituyan y demás normas aplicables en la materia. Observen ustedes que el decreto también nos pide la verificación de los aportes para efecto de que
se logre la deducción en el impuesto de renta y complementarios de aquel que contrató. Caso en el cual debo verificar los aportes de conformidad con la ley. Ahí vuelve y está el problema. El artículo 18 de la ley 1122 del año 2007 nos dice que debemos cotizar máximo el 40%. Las otras normas complementarias nos dicen que mínimo un salario mínimo. Así que el rango de movilidad del contratista está entre un salario mínimo y máximo el 40%. Sin embargo, la DIAN, como vamos en otros foros académicos, ha venido sosteniendo que debe ser el 40% en una interpretación que hace de dichos artículos. Pero veamos un poco más. ¿De qué manera deben cotizar los independientes o contratistas según el artículo 18 de la ley 1122 de 2007? Aseguramiento de los independientes contratistas de prestación de servicios. Los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán al Sistema General de Seguridad Social en Salud el porcentaje obligatorio para la salud sobre una base de cotización máxima de un 40% del valor mensualizado del contrato. El contratista podrá autorizar a la entidad contratante el descuento y pago de la cotización sin que ello genere una relación laboral. Observemos entonces que el artículo es claro al decir máximo del 40%. Es más, conceptos del Consejo de Estado han dicho que efectivamente la palabra máximo se encuentra o se entiende como el máximo y el mínimo será entonces basado en la reglamentación, mínimo un salario mínimo como ingreso base de cotización. Así las cosas no entendemos por qué la administración insiste en que debe ser el 40%. Obviamente no está regulado por el Gobierno Nacional, no se ha expedido un decreto en donde se establezca la forma del cálculo del ingreso base entre el salario mínimo y máximo el 40%, porque ya tenemos una ambigüedad. Pero además tengamos en cuenta que quien verifica debe tener por lo menos la inscripción al sistema de seguridad social de ese contratista. Debe tener por lo menos el pago de la seguridad social de ese contratista, como mínimo con la base de un salario mínimo y máximo con el 40% del valor del aporte. Pero además debe certificar dicho contratista, debe de emitirnos un documento en el cual nos asegure que el pago de esa seguridad social corresponde al contrato que tiene con nosotros, porque esa es la obligación de verificación que tenemos, que se haya pagado al sistema de seguridad social con base en ese contrato y por esos ingresos que se están pagando en ese momento determinado. Ahora bien, la verificación es al momento del pago. Cuando pague, verificaré esos aportes. Definitivamente allí hay una confusión mundial, fenomenal, en el sentido de que verifico los aportes al momento del pago, verifico si aportó durante toda la ejecución del contrato, cuándo debo verificar y qué cantidad de aportes debo verificar, es lo que debería reglamentar a fondo el Gobierno Nacional sin exceder esta norma. Miremos además la siguiente pregunta. ¿Qué se establece para los demás tipos de contratos? En igual sentido nos indica el artículo 18 de la ley 1122 de 2007. Para los demás contratos y tipos de ingresos, el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la información sobre las actividades económicas, la región de operación, la estabilidad y la estacionalidad del ingreso. Porque está bien, esta norma está creada básicamente para aquellas personas que están en el servicio público bajo el contrato de prestación de servicios. No nos digamos mentiras, que esa es una complicación que tiene el Gobierno Nacional. Pero hay muchas más personas que prestan servicios, médicos, abogados, contadores, como profesionales liberales, o contratistas, personas técnicas o tecnólogos en diferentes oficios, tales como electricistas, plomeros y demás, que pueden ingresar en esta verificación de aportes con contratos de 3, 4, 5, 6 y más meses, que finalmente habrá obligación de verificar los aportes al sistema de seguridad social. Está en mora el Gobierno Nacional de establecer un decreto que, sin superar la ley 1122, haga o establezca la metodología para encontrar cómo se encuentra la base de cotización al sistema de seguridad social. Finalmente concluye la DIAN lo siguiente. De la anterior normatividad
se infiere que para deducir los pagos realizados a personas naturales, residentes, cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, legal o reglamentaria del impuesto de renta y complementarios, se debe verificar por parte del contratante que estas personas cancelen las contribuciones al sistema de seguridad social en relación con los porcentajes base sobre los ingresos obtenidos por los pagos efectuados por el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y demás normas reglamentarias. La administración, solamente cuando le preguntan directamente sobre el manejo del 40%, habla sobre él. De lo contrario, nos remite a la ley, como debe ser siempre las actuaciones de los funcionarios públicos, pero no aclaran cómo se calcula ese porcentaje máximo del 40% sobre el ingreso base de cotización o cómo se determina el ingreso base de cotización hasta ese monto máximo. Así las cosas, todavía tenemos dificultades para la determinación. Sobre estos aportes a la sistema de seguridad social, finalmente dice la DIAN lo siguiente: en este orden de ideas, se colige que para efectos fiscales, si no está comprobado el pago a la seguridad social por parte del contratista, por la prestación de sus servicios como trabajador independiente, dará lugar al desconocimiento de la deducción del pago respectivo. Y esto nos lleva entonces a tener cuidado en el manejo del impuesto sobre la renta. Debemos tener siempre entonces adherido a cada pago el registro de la afiliación del contratista, el pago a la seguridad social que corresponde a ese contrato en particular, a ese pago en particular, soportado en la forma en que está establecido en la ley, a efectos de que cuando vamos a deducir ese pago de la declaración de renta y complementarios, pues tengamos los soportes suficientes establecidos en el artículo 108 en su parágrafo segundo. Sobre los aportes necesarios para la deducibilidad y muchos temas más, puede consultar en nuestra página web www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.